Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo convertirse en un auditor internacional. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Les recuerdo que a partir de mañana pueden ver esta sesión en formato grabado si la quieren consultar nuevamente o para quienes no puedan verla en vivo. Nos acompaña Daniel Hurtado, contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander, Master of Science de la Nova Southeastern University en Estados Unidos, especialista en auditoría y control de la Universidad Central, certificado en auditoría internacional, IFRS Full, pymes y sector público por el ACA Londres, docente de posgrados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Central y Fundación Universitaria del Área Andina. Amplia experiencia en la preparación del examen. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Daniel, quien a partir de este momento puede iniciar la presentación. Daniel, bienvenido, muy buenos días. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirmo en cuanto la estemos viendo, Daniel. Perfecto, ya la vemos, Daniel. Bienvenido, adelante, por favor. Gracias a Miguel, Juan David, María Mercedes, muchas gracias por el excelente trabajo que están realizando desde Unipymes. Para mí es un honor acompañarlos, gracias a las personas que están en este espacio. Entonces, la idea es darles la bienvenida y mostrarles cómo convertirse en un auditor internacional. Bien, entonces vamos a iniciar con una corta presentación mostrándoles la importancia de convertirse en un auditor internacional. Bien, entonces quiero empezar diciendo que desde el año 2015 la profesión de contador y específicamente la auditoría externa y la revisoría fiscal ha sufrido un cambio de 180 grados. Hemos pasado de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia a las normas internacionales de auditoría. Y el cambio es de 180 grados, ¿por qué? Porque en volumen, y siempre lo menciono, las normas estaban condensadas en 2 hojas, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estamos pasando a 36 estándares que todas las personas que hacen auditoría externa y revisoría fiscal deben conocer. ¿Sí? Y 36 estándares que estaban condensados en más de 500 hojas. Y cuando hablamos de ese volumen, las personas piensan, wow, es demasiado, es mucho para estudiar, es mucho para aprender. Probablemente haga mi revisoría fiscal o esté en una firma, pero nunca llegue a aplicarla, ¿sí? Porque es demasiado, además tiene un lenguaje técnico. Pero la invitación, ¿cuál es? A conocer las normas. Vamos a hablarles de cómo están estructuradas las etapas de una auditoría bajo NIAS para que veamos la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que ahora se requiere por ley desde el año 2015. Bien, entonces la auditoría bajo NIAS, como les mencionaba, las NIAS son 36 normas obligatorias en Colombia, ¿sí? A partir del año 2015 y para los revisores fiscales que ejerzan su actividad en empresas que hayan adoptado estándares de información financiera plenas y pymes y los demás que quieran hacerlo. Entonces vamos a mostrar las 3 etapas que tiene una auditoría bajo NIAS. Y la primera es muy diferente a lo que hacíamos antes. Antes estábamos en planeación, ejecución e informe. Ahora el enfoque es riesgo. La primera etapa es valoración del riesgo, respuesta al riesgo y la tercera etapa, información. Las 36 normas están distribuidas en cada una de esas etapas, ¿sí? Cada una de esas etapas tiene 10, 9, 8 normas que respaldan la ejecución de la auditoría. Entonces vamos a ver en detalle, ¿sí? Cada una de las 3 etapas para que las personas que nos acompañan vean que realmente el impacto es fuerte, es importante, ¿sí? La primera etapa tiene que ver con valoración del riesgo. Antes, esta etapa creo tenía la menor de las importancias. Ahora tiene la mayor, ¿sí? La etapa de valoración de riesgo le dice al auditor, antes de que comience un proyecto de auditoría, y todo esto está respaldado en normas y en requerimientos, debe usted hacer valoración del riesgo del encargo que va a comenzar.
¿Qué es valoración de riesgo? Es preguntarse, cuando haya iniciado su proceso auditor, qué hechos podrían ocurrir que pudieran causar una incorrección. Y es la primera palabra técnica que encontramos, una incorrección. Anteriormente le llamábamos error. En este caso estamos hablando de una incorrección material. Una incorrección puede ser debida a fraude o puede ser debida a error. Una incorrección es una separación entre lo que dice el marco que tiene que hacerse, el marco de información financiera, el marco contable, y lo que está en los estados financieros. No hay incorrección cuando los estados financieros cumplen con el marco. Las NIA están diseñadas para auditar cualquier marco de información financiera. No hay unas NIAs para pymes, no hay unas normas internacionales para plenas, no lo hay. Solamente hay un conjunto de 36 estándares para auditar cualquier marco de información financiera. Bien, entonces en la primera etapa, lo primero que tenemos que identificar es qué hechos podrían ocurrir que pudieran causar una incorrección material. ¿Qué podría pasar en la organización que pueda causar un error? Probablemente si hay un retraso en la información, si no está oportunamente, si hay situaciones o hechos que puedan afectar los estados financieros, es probable que se separen del marco de información financiera. Esa separación es lo que se llama incorrección y se llama material a las separaciones importantes, a las separaciones que hacen que la información pierda su esencia para los usuarios de la información financiera. Entonces, en esta primera etapa, que es la serie 200 en adelante, hasta la NIA 320, esta primera etapa le dice al auditor, conozca la organización, conozca el control interno, conozca qué pudiera causar una incorrección, para que en la siguiente etapa usted haga procedimientos de auditoría. Bien, entonces esta etapa la culmino con 3 requerimientos básicos que están a través de las normas. Y lo primero es decidir si acepta o no el encargo de auditoría, ¿sí? Y la norma pone especial énfasis acá donde dice, antes de aceptar el cliente, decida con unos pasos básicos si este cliente tiene el riesgo, tiene el riesgo suficiente o no tiene riesgo, ¿sí? Es probable que esto no lo estemos haciendo, ¿sí? Es probable que en las firmas sí. Antes aceptábamos cualquier clase de cliente. Ahora la norma le dice, haga un procedimiento anterior a aceptar cliente, porque es probable que si usted acepta cualquier cliente, acepte cualquier cliente de reputación dudosa, ¿sí? Con problemas legales, y la norma, o una de las normas le dice, haga un listado de chequeo o algún procedimiento previo a aceptar el cliente. Luego dice, haga procedimientos de evaluación de riesgo, conozca al cliente ya que lo aceptó, conozca su control interno, conozca los procedimientos, conozca la opinión pasada, ¿sí? Conozca historial de incorrecciones, conozca riesgos del sector y demás para que pueda identificar riesgos de incorrección material. Esa sigla RIN que vemos ahí. Ya cuando esté esta etapa es clave, porque esta etapa termina en la planeación de auditoría, ¿sí? En la planeación, cuando se termine esta etapa, el auditor ha planeado su auditoría. La siguiente etapa, que está a partir de la NIA 330 en adelante, es la etapa de respuesta al riesgo o de procedimientos de auditoría. En la anterior, es probable que, si conocimos a la empresa, es probable que, digamos, mira, tiene un proyecto importante la empresa en intangibles, así que mi prioridad y el mayor riesgo para los estados financieros, mayor riesgo de incorrección está en intangibles porque hay un proyecto importante en intangibles. O es probable que usted haya detectado un riesgo en propiedad, planta y equipo, o en equivalente al efectivo, o en cualquier otra área de los estados financieros. Así que, una vez terminada la valoración del riesgo, le corresponde al auditor diseñar sus respuestas. Diseñar sus respuestas no es otra cosa que diseñar los procedimientos de auditoría que van a responder a los riesgos que identificamos anteriormente. Entonces, en este caso, es necesario que el auditor diseñe sus procedimientos conforme a las normas. Las normas tienen unos requerimientos
unos requerimientos que todo auditor debe cumplir, ¿sí? Y los requerimientos van en sugerencias, en orientaciones al auditor para que realice ciertos procedimientos o esos procedimientos tengan cierto enfoque. En este caso, los procedimientos pueden ir desde una circularización, enviarle una carta a un cliente o a un proveedor para que confirme un saldo. Puede ir desde un cruce, puede ir desde un listado de chequeo, una revisión de políticas, etcétera. Cualquier procedimiento que me permita determinar si hay o no algo mal en los estados financieros o si hay una incorrección. Quiere decir que con las prioridades que identifiqué en la etapa pasada, en esta etapa debo ver si esas prioridades, si esos riesgos se convirtieron en incorrecciones o no. Entonces yo tenía propiedad, planta y equipo. He hecho procedimientos para determinar su valoración y su existencia. ¿Ok? En esta etapa. Tenía intangibles en esta etapa, entonces solicito los soportes para evaluar el reconocimiento adecuado de los intangibles en los estados financieros. Bien, el resultado de esta etapa de respuesta al riesgo, ¿cuál es? El resultado es diseñar procedimientos de auditoría e implementarlos. En este caso, de respuesta al riesgo, el auditor debe ser muy cuidadoso porque esta etapa es la etapa clave de la auditoría. Es la etapa clave donde él hace todos sus procedimientos. Es la antigua etapa de ejecución. Bien, y por último, cuando ha ejecutado sus procedimientos de auditoría, estamos en la etapa de informe, de la NIA 700, de la serie 700 en adelante. Y la etapa de informe es tan específica que le dice al auditor cómo debe preparar su informe, desde qué párrafos debe incluir, cuál es el sentido de cada párrafo, ¿sí? Eso está incluido en la NIA 700, hasta cómo debe presentar su informe, a quién lo debe presentar, tener cuidado con las fechas, etcétera. Entonces, si vemos, antes no había un lineamiento tan específico para cada una de las etapas. Los lineamientos eran muy generales. Ahora los lineamientos y los requerimientos son específicos. Es más, la NIA 700 trae el modelo del informe, trae el modelo que debe presentar el informe. Entonces los revisores fiscales y los auditores tenemos un reto tremendo. Y el reto es conocer las normas, ¿sí? Conocer las normas en estas tres etapas que les estoy mencionando. Entonces el informe termina o la etapa de información termina en evaluar si la evidencia que obtuvo de la etapa pasada, que es respuesta al riesgo o procedimientos, fue adecuada y preparar el dictamen como corresponda, de acuerdo a los hallazgos de auditoría. ¿Sí? Un informe limpio, un informe con salvedades, un informe con abstención o un informe negativo. Cada uno de esos escenarios los menciona la norma y le dice, mira, utilice este escenario de opinión con salvedades cuando estén estos hechos y estas circunstancias. Bien, entonces cada una de las 36 normas están desarrolladas a través de estas tres etapas. Y las normas son muy específicas, muy específicas, me refiero a las orientaciones que da al contador, al auditor, al revisor fiscal. Y las orientaciones son de forzoso cumplimiento. Así que quien desee en Colombia hacer auditoría debe seguir estas normas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque este estándar se maneja en más de 100 países. Así que si un país ha adoptado las NIAs, ¿sí? Es probable que la auditoría que se haga en Colombia sea perfectamente entendible en el mismo lenguaje que se haga donde se haga en Ecuador, en Uruguay, en España, que tiene adoptadas las NIAs, ¿sí? En Argentina, en México y en los demás países que han adoptado las normas. Más de 100 países han adoptado las normas. Y Colombia llegó en 2015. Y los auditores tenemos el reto de leer las normas, sí, pero lo más importante, de entenderlas en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es que conozcamos las normas. El énfasis de las normas, ¿sí? Las normas cuando uno se enfrenta a las normas, el énfasis está
en los requerimientos, ¿sí? Y cuando uno empieza a leer los requerimientos es probable que entienda muy poco qué es lo que tengo que hacer en la práctica, porque la preocupación de todos, y me incluyo, cuando empezamos a leer las normas es, ajá, ¿y cómo saco las normas desde, desde esta teoría que está en más de 500 hojas? ¿Y cómo lo llevo a mi ejercicio profesional en una revisoría fiscal o en una auditoría en este X o Y cliente? ¿Cómo llevo la teoría de los requisitos a la práctica? Ese es el reto al que estamos enfrentados. Así que esa es la invitación a quiero hacerles. Entonces, no sé si Miguel, hayan preguntas en las personas que nos acompañan. Perfecto, Daniel. Antes de continuar, vamos a hacer un par de sondeos para conocer sus apreciaciones. Primero con respecto a la sesión que hemos visto hoy. Ahorita vamos a resolver todas las inquietudes que tengan. La primera es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Se desarrolló con claridad la sesión de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. De esta manera cerramos el primer sondeo y el segundo sondeo, y respondiendo a la demanda que existe entre todos los usuarios de Unipymes, vamos a abrir el diplomado del que hacía mención Daniel, en el cual es coordinador académico. La pregunta es para este sondeo: ¿está interesado en participar en el diplomado Auditor Internacional? ¿Está interesado en participar en el diplomado Auditor Internacional? Para contestar, solo deben dar clic en una de las respuestas en pantalla. Si ustedes dicen sí, a partir de mañana se va a comunicar con ustedes un ejecutivo comercial de Unipymes para ampliar en detalle los objetivos que vamos a leer. Simplemente el principal objetivo, que es preparar a los participantes para obtener la certificación de auditoría internacional expedida por ACA de Londres y conocer y comprender la utilización de las líneas en la práctica. Beneficios que van a encontrar dentro de la certificación: prestigio en la comunidad contable, reconocimiento y posicionamiento global, credibilidad y reconocimiento profesional, oportunidades en el mercado laboral. Las sesiones se desarrollarán en tiempo real, abordan los objetivos, definiciones y requisitos de cada norma, además proporcionan ejemplos e ilustraciones para comprender las normas internacionales. Está dirigido a contadores, revisores fiscales, auditores externos, interventores, jefes de auditoría y aseguramiento. Mañana, si ustedes han hecho clic en la respuesta sí, se van a comunicar con ustedes para ampliarles toda la información. De esta manera cerramos nuestro segundo sondeo y vamos a iniciar ronda de preguntas. Daniel, no sé si queda algo para agregar con respecto al diplomado. Sí, claro, Miguel, y a todas las personas que nos acompañan. Pues extenderles una invitación a este diplomado. Este diplomado tiene algo interesante, algo supremamente interesante, y es que tiene un doble enfoque y tiene un reto increíble, y es enseñarles a las personas, a los auditores que nos acompañen, los estándares de otra forma. ¿Sí? No es llegar y colocar el estándar y leerlo y bueno, listo, y vamos al siguiente estándar, sino cómo utilizarlos en la práctica. Ese es el enfoque. La preocupación que todo el mundo tiene cuando entra a un diplomado es ¿y cómo saca uno los requerimientos de la teoría a la práctica? Bueno, este es el primer reto que tiene este diplomado. Y el segundo, y me parece importante, y lo voy a mostrar aquí en los objetivos, es validar, y qué bueno que sea así, validar los conocimientos que hemos obtenido con una certificación internacional en Londres, Inglaterra, una certificación que le da al auditor la seguridad de que el diplomado tiene los contenidos adecuados, de que el diplomado aborda los requerimientos que no solamente entienden aquí en Colombia, sino en Londres, muy lejos. ¿Sí? Entonces, el doble objetivo es darle a conocer a los auditores las normas, sí, pero comprender su utilización en la práctica y decirles, mire, este documento, así como lo ven acá, lo van a presentar al cliente, ¿sí? Porque es una exigencia de la NIA. Esta carta de manifestaciones, este acuerdo de los términos, este informe, este papel de trabajo se va a desarrollar de esta forma porque así lo exige
porque así lo exige la NIA. Entonces, tiene un doble propósito interesante, y es aprender NIAs con el enfoque desde el enfoque de las guías de explicación, las guías prácticas, y comprobar que ese conocimiento que hemos obtenido nos sirve para obtener la certificación con el ACCA de Londres. ¿Qué puedo contarle a los asistentes? Que hemos hecho el ejercicio de obtener una certificación, y la certificación no es para todos. Pueden ver ustedes entre sus colegas quién tiene una certificación internacional. Son muy pocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las certificaciones no son fáciles, ¿sí? Obtenerlas requiere mucho estudio y conocimiento específico en las NIAs. Así que el objetivo, ¿cuál es? Prepararnos y obtener la certificación. Con la certificación hemos tenido una muy buena experiencia. Hemos presentado más de 100 certificaciones, hemos acompañado a presentar más de 100 certificaciones, y todas han terminado en éxito. Quiere decir que las personas que nos han acompañado han obtenido su certificación en el primer intento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ACCA? El ACCA es un organismo de contadores de Londres, y le dice: tengo un examen de 30 preguntas que debe ser presentado en 60 minutos sobre las generalidades de las normas, ¿sí? Y más que las generalidades, el examen va enfocado a la utilización de las normas en la vida real. Y salen varios casos, muchos casos, donde el auditor debe resolverlas en 60 segundos. Tiene 30 preguntas para resolver en 1 hora, en 60 minutos, quiero decir. Entonces, el auditor debe tener un conocimiento tan preciso y tan práctico, que debe resolver esos casos que presenta el ACCA en 2 minutos, ¿sí? Y obtener la certificación. Hay varios beneficios, entre los que mencionó Miguel, y es la credibilidad que tiene una certificación y un auditor certificado, ¿sí? Credibilidad ante ¿qué? Ante sus colegas, ante el mundo, y ante los empleadores y ante posibles clientes. Entonces, el obtener una certificación es fundamental ahora, ¿sí? Y cada vez, ¿sí? se hace más común que las personas quieran una certificación, pero no cómo pueden obtenerla. Entonces, el primer objetivo es conocer las normas y validarlos con un tercero, con el ACCA, obteniendo una certificación. Creo que es un beneficio muy bueno. El diplomado no solamente te da un certificado de asistencia, te da un certificado de que sabes, sino también te incluye la certificación. Entonces hay algo importante que hay que mencionar acá para darle paso a las preguntas, y es que hay dos opciones. Si usted no está interesado en la certificación, pues usted puede tomar la primera opción, donde dice: quiero conocer las normas, ¿sí? Quiero ver el enfoque práctico de las normas, quiero conocer las definiciones, la teoría, pero también cómo llevarlos a la práctica. O tenemos la segunda opción. La segunda opción es: prepárese con nosotros. Prepárese, que es: conozca las normas, entienda las normas, ¿sí? Y la opción que incluye algo muy bueno, el acceso al examen. Quiere decir que quien haga parte del diplomado tendrá el acceso al examen a las 3 opciones con el ACCA dentro del paquete. Quiere decir que si usted toma esta opción, aparte de los contenidos, de las presentaciones, de los simulacros, esto no lo había mencionado, hacemos más de 130 preguntas de simulacro, ¿sí? Y las discutimos, ¿sí? Tiene usted acceso al examen. Quiere decir que desde Londres, a través de un convenio que se firmó con el Instituto Nacional de Contadores, desde Londres usted en su correo electrónico tendrá el acceso al examen, donde dice: mira, aquí está el acceso al examen, regístrese para presentarlo. Dentro del valor incluido, no tendrá el participante que invertir nada más, sino dentro del valor del diplomado. Bien, una afiliación al Instituto Nacional de Contadores, la agremiación de contadores públicos más grande de Colombia, por 1 año, ¿sí? Entonces, ese paquete incluye eso, no lo incluye el anterior, y tendremos 20 horas de preparación adicionales, de preparación para el examen. Entonces, en 50 horas, vemos las normas en tiempo real, ¿cierto? Con horarios entre semana
y con horarios los sábados. Vamos a hacer sesiones de trabajo, más que clases magistrales, ¿sí? Donde el presentador o el profesor habla y habla de los requerimientos y va de un requerimiento a otro sin dar espacio a discusiones o aclaraciones. Entonces, el enfoque es distinto, el enfoque va a la guía práctica de las normas. Entonces, en 50 horas vemos las normas y en 20 horas nos preparamos para el examen. Algo importante también, hacemos el acompañamiento al examen, ¿sí? Estamos pendientes de los resultados, estamos pendientes de cómo estuvo el participante en su examen. Entonces, todos los beneficios están ahí presentados, pues si hay preguntas sería excelente que las hicieran. La certificación da un reconocimiento increíble, ¿sí? El reconocimiento abre muchísimas puertas. Como les digo, más de 100 personas lo han realizado y lo han hecho con éxito, ¿sí? Entonces, es una oportunidad que está abierta para las personas. Perfecto, Miguel, pues si hay preguntas estamos atentos. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por la información. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Para interactuar con Daniel lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Iniciamos con Edna Margarita, quien nos pide el micrófono. Edna, bienvenida. Buenos días. Edna Margarita, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida, Edna, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, no, de pronto ahí me disculpo de pronto por equivocación, presioné, pero no de igual forma, pues muchas gracias por tan valiosa información. La verdad que pues estoy bastante interesada, pues es algo que, como lo indicaban hoy por hoy, pues se requiere tener el conocimiento y las competencias para poder desarrollarse de forma correcta. Digamos que hay la única pregunta, este diplomado está programado a partir de qué fecha. Gracias, Edna Margarita, por la pregunta. Primero decir que es indispensable, a las personas que están en el mundo de la auditoría y de la revisoría fiscal saben de la importancia de las normas, ¿sí? Saben de la importancia de un programa que les enseñe las normas, y qué mejor que el mismo programa les ayude a certificarse internacionalmente. Algo que no mencioné y que recuerdo con la pregunta de Edna es: el certificado no tiene vencimiento. El certificado va contigo, ¿sí? Una vez que lo obtienes, el reto es mantener el conocimiento, pero no es necesario recertificarse ni cada año, ni cada 2 años, ni cada cierto periodo. ¿Cuándo iniciamos? La pregunta de Edna. Sí, iniciamos en abril, el 20 de abril. El 20 de abril, en sesiones totalmente interactivas, sesiones de trabajo totalmente interactivas, así. Y si las personas tienen inquietudes, perfectamente pueden decir: mira, no me quedó claro esto. Y lo otro importante es que puedes repetir una clase cuantas veces quiera. Esto me parece muy bueno, porque cuando está en una sesión presencial y uno queda con una duda y no tomó apuntes, pues es probable que no lo recuerde, ¿no? En este caso puede tener acceso hasta por 3 meses a las sesiones si no pudo asistir o si no le quedó claro un tema, ¿sí? Cuando estás en lo presencial y no puedes asistir a una clase, has perdido el contenido. En este caso, puedes entrar y repetirla cuantas veces quieras. Bien, muchas gracias, Edna. Gracias, Daniel. Vamos con pregunta de Eileen Carolina Parra a través del chat. Dice: buen día, me gustaría saber si debo tener algún curso diplomado en NIF para poder realizar las NIAs. Bien, gracias, Eileen. No es necesario, aunque sí es bueno que las personas conozcan el marco de información financiera que van a auditar, por supuesto. Llámese NIF plenas, NIF pymes, pero no es forzosamente obligatorio, ¿sí? Si usted conoce el marco, pero no tiene un diplomado, pero lo conoce en la práctica,
es bienvenido, pero no es un requisito indispensable. Lo que sí es indispensable es cuando haga parte del diplomado estudiar las normas, comprenderlas y asociarlas al marco de información financiera, y eso es importante. Los auditores, por supuesto, deben conocer lo que están auditando, el marco de información financiera, MIFPYMES plenas o el marco simplificado. Deben conocerlas, claro, pero en este diplomado no es un requisito. Muchas gracias, Daniel. Pregunta Fanny Rubiano. ¿Es posible presentar solamente el examen para obtener la certificación de ACA sin necesidad de hacer el diplomado? ¿Y qué costo tendría? ¿Cómo sería el trámite? No es una opción que esté prevista, y gracias a Fanny por la pregunta. No es una opción que esté prevista dentro de este programa. Puede ser una posibilidad que desarrollemos con Unipymes, pero no es una opción prevista. La opción es que conozcamos las normas y validemos ese conocimiento a través de la certificación internacional. Qué bueno sería que si conoces las mías, vengas y le des otro enfoque, Fanny, un enfoque distinto, un enfoque diferente, o un enfoque práctico, y nos acompañes a presentar la certificación. De hecho, si una persona quisiera comprar su certificación, ¿sí?, particular, ¿sí?, directamente con la ICCA y pagar las libras esterlinas, le saldría casi un poco más de la mitad de lo que cuesta el diplomado, un poco más, el solo derecho a presentarlo, ¿sí?, un poco más de la mitad. Entonces, qué mejor aquí que conocer las normas y validarlas con la presentación de la certificación. Muchas gracias, Daniel. Le abro el micrófono a Erlin Joan Perea. Perdón, bienvenido, Erlin. Sí, buenas. Tengo una pregunta. La verdad es que yo estoy muy interesado en el diplomado y me gustaría saber la forma de pago del diplomado. Si es por tarjeta de crédito, si es en efectivo o es por cuota. Bien, muchas gracias, Erlin, por la pregunta. Pues en la página tiendaempresarial.com buscas el diplomado, de hecho ahí están los contenidos, hay un video, y en el costado derecho están las opciones de pago en tiendaempresarial.com, ¿sí? Y ahí están las opciones de pago. Entiendo, puedes pagar con muchos medios, hay un montón de medios para pagar, tarjetas de crédito, transferencias, bancos, efectivo, etcétera. Y ahí están las formas de pago, y si pueden hacerse mediante cuotas, ahí está toda la información. Sin embargo, pues si tienes dudas, ve a tiendaempresarial.com, hay un chat y hay una persona que va a atenderte. Gracias, Erling. Continuamos con pregunta de Claudia Gisela López. Me gustaría saber si para presentar el examen ante el ACA debo tener un nivel de inglés específico o si no es necesario. Muy buena pregunta, Claudia. Claro, y no lo mencionamos. El examen está 100% en español. Está 100% en español. Cada quien tiene un acceso individual, ¿sí? Entra, ingresa, responde sus preguntas en los 60 minutos en español. Y algo que me recuerda Claudia con su pregunta es que no debemos esperar mucho tiempo por la certificación, ¿sí? Porque existen exámenes o certificaciones donde presentas y a la semana o a las 2 semanas o a las 3 semanas tienes el resultado. En este caso, la certificación la tienes si pasas a las 2 horas. A las 2 horas desde Londres te envían una carta y te envían una certificación con un código único, tu código de certificación único. Nadie más en el mundo va a tener esa certificación con ese código, y entra a tu correo electrónico como un PDF directamente desde Londres en español. Algo que debemos mencionar es que la certificación se obtiene contestando la mitad de las preguntas correctas. Entonces, si contestas de las 30 preguntas, 16, la mitad más 1, 16 correctas, el certificado es tuyo. El certificado es tuyo. Suena muy bien, ¿no? Si acertamos la mitad de las preguntas, el certificado es nuestro. ¿Pero por qué eso?
porque el examen no es sencillo, no es vaya a la teoría y dígame cuál es el requerimiento de la NIA 240, fraude en los estados financieros. No es tan eso, estás ante una situación donde un supervisor ha estado cometiendo ¿cuál sería tu respuesta como auditor externo? Entonces, el examen te lleva a la práctica y te dice, ajá, ¿y qué harías en este caso donde la contabilidad ha sido destruida por un incendio? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Sí? Casos como esos que no están en las normas, pero sí salen de entender las normas. No solamente de leerlas, sino de entenderlas. Muchas gracias a Claudia por la pregunta. Continuamos, le abro el micrófono a Nilsa Fierro Guzmán. Nilsa, bienvenida. Buenos días, Nilsa. Bueno, infortunadamente no pudimos establecer comunicación con Nilsa, en consecuencia le abro el micrófono a Tatiana Peláez. Tatiana, buenos días. Bienvenida, Tatiana. Bueno, tampoco tuvimos fortuna con el micrófono en el caso de Tatiana. Retomamos preguntas del chat. Dicen acá, bueno, continúa la pregunta para ampliar un poquito el tema. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Son 70 horas, pero distribuidas ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo vamos a durar? Es decir, si es un mes, si es tantas semanas. Muy buena pregunta, y no sé quién la hace, pero muy buena pregunta. Vamos a iniciar en el 20 de abril y vamos a terminar el 27 de mayo con el examen a los que tomen la segunda opción, las 70 horas. El 27 de mayo con la certificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir todos los días de lunes a jueves, salvo que sea festivo, todos los días de lunes a jueves, ¿sí? Todos los días de lunes a jueves, 3 horas. Entiendo que más de 3 horas es difícil para todos, ¿sí? Vamos a ir 3 horas, vamos a ir de 6 de la tarde, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche, ¿sí? Y los sábados, vamos a ir de lunes a jueves, y los sábados vamos a ir de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, quien tome la primera opción terminaría 20 horas antes. Eso quiere decir el 13 de mayo terminaría con la primera opción y su diplomado y su certificado de asistencia y conocimiento por Unipymes. Quien nos acompañe en la segunda opción terminaría el día 27 de mayo con el examen, sábado 27 de mayo, ¿sí? Terminaría con las 50 horas más las 20 adicionales de la preparación. En la preparación que hacemos, insisto, hacemos simulacros, no hay nada mejor que eso. Hacemos 5 simulacros del examen, 5 simulacros. Quiere decir que con preguntas del contexto del examen, hacemos más de 150 preguntas en el contexto del examen, para garantizar que estamos muy bien preparados. ¿Bien? Gracias. Continuamos, perdón, le abro el micrófono a Jenny Andrea Marmolejo. Jenny, bienvenida. Jenny, buenos días. Bueno, tampoco tuvimos fortuna con Jenny, retomamos preguntas del chat. Bueno, Jenny nos transmite la pregunta a través del chat. Dice, la herramienta COSO de auditoría está relacionada con las NIAs y se hablará de esto en el diplomado. Bien, muchas gracias a Jenny. La herramienta COSOS para auditoría es una herramienta, es un estándar de control interno, ¿sí? El control interno. Y se mencionará, pero no es el tema central. Pero sí se menciona, ¿por qué? Porque el control interno es clave, absolutamente clave para el auditor en su proceso de auditoría externa. Él debe considerar, ¿sí?, el control interno de la organización. De hecho, hay una norma que menciona que es probable que dentro de una organización esté la estructura COSO, ¿sí?, con sus 3 objetivos, con sus 6 requerimientos, ¿sí?, y debe considerar al auditor externo para ver su operación efectiva dentro de la organización.
Entonces, el coso se menciona en una sola norma, pero el coso tiene el enfoque para el control interno de la empresa. Quiere decir que si una empresa quiere desarrollar un sistema de control con base en coso, ese es el enfoque. Pero nuestro enfoque es externo. Y como el control interno es clave, el auditor debe evaluar si el modelo de coso, el modelo coso, funciona operativamente. Entonces, para responder a Jenny, el coso se debe mencionar en una norma porque se debe evaluar el control interno y conocerlo dentro de una organización, y si la organización tiene estructurado su control interno con base en coso, lo iremos a tomar en una sola norma. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Le cedo el micrófono a Germán Alonso Herrera, quien nos pide la palabra. Le abro el micrófono. Bueno, aparentemente Germán tiene algún inconveniente en la conexión que me impide abrirle el micrófono. Un segundo. Bueno, mientras resolvemos el tema con Germán, pregunta Olga María López: para un contador que no tiene experiencia como auditor, ¿puede tomar el diplomado? ¿Necesita bases en NIF full? Bien, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Si un auditor no tiene experiencia en auditoría, bajo NIAS, ¿sí? Este es el programa. Este es el programa. Vamos a iniciar, ¿sí? Con definiciones, y vamos a ir partiendo de que todos alguna vez hemos sido o auditores o auditados, ¿sí? Alguna vez, independiente si fue bajo NIAS o no. Estamos partiendo de que conocemos la naturaleza y la lógica hasta ahí de la auditoría externa, más no que ha estudiado las normas. Ahora, igual como en una pregunta pasada, ¿es necesario que la persona tenga bases en NIF? Por supuesto, porque es el marco que va a auditar, ¿sí? Como las NIF no están diseñadas para un marco específico, sino ni plenas ni pymes, entonces es necesario que en su práctica profesional, más que para el diplomado, conozca la norma, conozca las opciones que tiene en reconocimiento, en medición, y también los otros requerimientos que tienen las secciones de las NIF para pymes, por ejemplo, ¿sí? Las conozca muy bien, porque al fin y al cabo eso es lo que va a auditar. ¿Qué sucede en el diplomado? En el diplomado se le dice, mira, tiene usted herramientas, y por supuesto que vamos a ver ejemplos, auditando, por ejemplo, estimaciones contables, ¿sí? O revelaciones exigidas en el marco de información financiera, pero no vamos a ir específicamente ni con un marco, ni con NIF plenas, ni con NIF pymes. Vamos a ir con un marco de información financiera, así lo vamos a denominar. ¿Por qué? Porque si nos vamos con NIF, por ejemplo, pymes, el que esté en plenas va a decir, bueno, y entonces, ¿por qué no vemos nuestro marco? Entonces, en este caso, vamos a ver varios ejemplos en equivalentes al efectivo, en propiedad, planta y equipo, en deterioro, ¿sí? De cómo enfocarlo, de cómo orientarlo. Pero más, el enfoque de esto es más a las orientaciones que tiene que tener el auditor, independiente del marco que esté utilizando. Independiente que sea plenas, pymes, o el marco simplificado, o inclusive en los marcos normativos del sector público y las resoluciones de la Contaduría General de la Nación. Bien. Gracias, Daniel. Pregunta Lucero Bernaza: hola, buen día. ¿Cuál es la forma de pago? Bueno, eso ya lo respondimos, pero la pregunta es, si no se gana la prueba, ¿qué pasa? Bueno, muy buena pregunta también, ¿no? La certificación tiene 3 opciones. Bueno, la certificación puede presentarse en 6 meses. Entonces, durante el diplomado, los que hayan elegido la opción 2, les llegará el acceso de Londres, ¿sí? El acceso de Londres diciendo, regístrese por favor para el examen. En el momento que usted se registre, tiene 6 meses a partir de ese registro para presentar el examen. Bien, es lo primero, 6 meses. La idea es presentarlo dentro del diplomado, es el ideal y es lo que yo recomiendo. ¿Qué sucede? Si la persona no aprueba el examen, tiene 3 intentos para hacerlo.
Entonces, si no aprueba, ha consumido el primer intento y tiene 2 intentos adicionales. Los intentos pueden presentarse con un lapso de 15 días. ¿Sí? Entonces, si presenta su examen y no aprueba, tiene 15 días. Tiene 15 días como mínimo, pero puede tomarse hasta los 6 meses para presentar su segunda opción. Un ejemplo, hoy hice mi registro. Listo, me registré y me dice, listo, tiene a partir de hoy, marzo 14, hasta 6 meses para presentar el examen. Ok, hoy mismo lo presento. No lo aprobé. Entonces le dice la ACCA, mínimo 15 días, estudie y repase los contenidos y regrese en 15 días. ¿Sí? Es la recomendación de la ACCA y del ACA de Londres. Tiene 15 días para presentarlo como mínimo, pero puede tomarse 2 meses, 3 meses, etc. ¿Sí? Entonces, igual tiene 3 intentos. Y dentro del certificado no aparece ni su puntaje, ni en qué intento ha obtenido el certificado. O sea, no dice Daniel Hurtado, certificado en auditoría internacional, con un puntaje de 77 en el tercer intento. Eso no aparece. Aparece Daniel Hurtado aprobó su certificado sin ninguna fecha de vencimiento y el ACCA lo convalida. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a Luz Dari Patiño le digo, no, es un diplomado totalmente de Unipymes, para no mencionar ninguna otra empresa. Luz Estela Franco pregunta, ¿el material que nos envías tendría un costo adicional al diplomado? Bien, muchas gracias a Luz por la pregunta. ¿Sí? No tiene ningún costo. De hecho, no hay ningún costo adicional si usted toma la opción 2 para presentar el examen. Entonces, pregunta, ¿los simulacros tienen costo? No. El material que vamos a ver durante el diplomado, si tomé la opción 1 o la opción 2, ¿tiene costo? No tiene ningún costo. El único costo está en la página tiendaempresarial.com. Ahí está el único costo. No habrá ningún costo adicional, salvo como la afiliación del instituto es por 1 año, esto es bueno dejarlo claro, al año siguiente corresponde a la persona a seguir en el instituto o no. Y es muy cómoda la cuota de sostenimiento en el instituto, son 40.000 pesos al año. Entonces, termina su diplomado, obtiene su certificación el 27 de mayo. ¿Sí? Y hasta 2018 está afiliado por cuenta de Unipymes y por cuenta de la inversión que ha hecho al Instituto Nacional de Contadores. En mayo o en abril de 2018, directamente con el instituto, la persona acordará no sigo en el instituto o en este momento la tarifa, entiéndose, esos 40.000 pesos al año, puede continuar con el instituto. Eso es bueno aclararlo, pero no hay ningún costo adicional, salvo el que les menciono, 1 año después con el Instituto Nacional de Contadores. Gracias, Daniel. Le abro el micrófono a Gloria Inés Vázquez. Gloria, bienvenida, buenos días. Buenos días. Realmente yo iba a hacer la pregunta del tiempo en que uno puede presentar el examen, pero ya la respondió. Quiero hacer otra pregunta adicional. Es que, ¿cuándo después pueden volver a dictar el diplomado? Pues en el primer semestre está uno súper ocupado presentando todos los impuestos y a veces es difícil de pronto ahorita hacer el diplomado, pero me interesaría en el segundo semestre si lo vuelven a dictar y si hay posibilidades de que lo vuelvan a dictar. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, por la pregunta. Pues es la primera, las fechas son las que están definidas. Es probable que con Unipymes acordemos una nueva versión del diplomado, se les informe nuevamente sus correos electrónicos, ¿sí? Pero hasta ahora estas son las fechas definidas, aún no hay nada, pero la idea es acompañar a más contadores, acompañar a más colegas a que se preparen, a que entiendan las normas y validen sus conocimientos
a través de una certificación internacional durante el tiempo. Pero hasta ahora estas son las fechas, pero es muy probable, Gloria, y te invito a que estés pendiente de la página de tiendaempresarial.com o del correo electrónico, si quieres dejarlo, con el mensaje, bueno, estoy interesada, me gusta, quiero ser parte, pero en el segundo semestre, y seguro te llegará la información. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por la información, por la sesión en general. No sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión. Me parece que ya resolvimos todas las inquietudes que tenía el auditorio. No, Miguel, muchas gracias. Darle un agradecimiento especial a las personas que nos acompañaron. Si no pudieron hacer las preguntas acá por el micrófono o por vía chat, pues están libres de hacerlo ahí en el espacio de tienda empresarial, que seguro yo mismo les responderé. Entonces espero que nos puedan acompañar. Si conocen a personas que están interesadas, sería excelente que formemos un buen equipo de trabajo, que estemos colegas haciendo este ejercicio. Y no, está abierta la invitación. Espero que, ojalá nos puedan acompañar. Espero que iniciemos entonces el 20 de abril con todas las personas que estén interesadas. Darle un agradecimiento especial a Miguel, a María Mercedes, a Juan David y a Unipymes por la invitación y por el espacio. Muchas gracias. Daniel, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Mañana se contactará con ustedes un ejecutivo comercial de Unipymes. En nombre de la Escuela Empresarial Latina de Unipymes, le expresamos nuestro agradecimiento a todos los asistentes y les deseamos un feliz día. Hasta pronto.